Buenos días, mis amados hermanos. Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, por este día. Gracias porque nos ha permitido llegar hasta aquí. Señor, hemos hablado en esta semana de que solo en Jesús hay salvación. Permítenos seguir reiterando esto. Solo en Jesús hay salvación. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Versículos 17 y 18 de Hechos capítulo 4. Dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Amén. Se darán cuenta ustedes que me escuchan, y gracias por escucharme, y debo reiterar que estas meditaciones son básicamente para que los hermanos, ustedes que la escuchan, la compartan. Digo esto porque agradezco que una hermana me mandó a preguntar que si podía hacerlo a través de alguna página, creo que fue que me dijo, y con mucho gusto, no solo a ella, sino a los que tengan la inquietud. Esto básicamente es para que los hermanos la escuchen y la compartan con personas que no son creyentes. Recuerden que estas son meditaciones para no creyentes, básicamente, tratando de predicarle el evangelio para que lo escuchen. Entonces, el evangelio siempre ha tenido oposición. El Señor Jesucristo, que es el autor del evangelio bíblico, del evangelio de la salvación, ustedes conocen la historia, fue perseguido y miren cómo murió. Imagínense nosotros. Pero podemos aclarar también que hasta el día de hoy, en donde está la mayoría de las personas que me escuchen, todavía se puede predicar, y por eso lo hacemos. Y por eso aprovechamos, porque llegará un tiempo que no, mire cómo va el mundo. El evangelio siempre ha tenido mucho contrario y siempre va a tener. Y llegará el momento y llegará un gobierno en alguna parte que lo va a prohibir, como ya está prohibido en muchos países musulmanes, que predicar el evangelio es un delito. Entonces eso viene para donde nosotros. Entonces es por eso que debemos agilizar la predicación, para que el que se ha de convertir se convierta. El que no se ha de convertir, bueno, pero escucha, que es lo que Dios nos manda a nosotros, que hablemos para que escuche. ¿Y cómo escucharán? Dice, si no hay quien hable. Debemos predicar el evangelio. Entonces, esta gente sí entendieron realmente. Pedro, Juan y los discípulos entendieron, y aún con todas las dificultades, mire aquí en la escena de los textos que estamos tratando, ellos fueron apresados, pero fueron apresados por predicar el evangelio. Y había una promesa que aunque seamos vituperados, dice la Biblia, aunque se nos persiga, es una bienaventuranza, dice y dijo el mismo Señor, que por su causa nosotros suframos vituperio, es decir, persecuciones, que nos acusen, pero que todo esto sea mintiendo, o sea, que lo que la gente diga del cristianismo y del cristiano no sea verdad, como pasa muchas veces, que se oye que se habla tan mal de lo que hacemos, y a veces penosamente la gente tiene razón. Y entonces eso es lo que debemos evitar, y predicar el evangelio gratuito de salvación, que es el evangelio de gracia, que el Señor Jesucristo te entrega salvación, te entrega vida eterna. Cuando tú escuchas que eres pecador y tú recibes al Señor, ya tú estás recibiendo ese regalo y tú no tienes que pagar por él. Para que no se divulgase más entre el pueblo, o sea, porque ellos le estaban predicando al pueblo y esto molestó a los religiosos. Entonces, para que ellos no siguieran hablando, para que el evangelio no siguiera corriendo de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿En qué nombre? En el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque es en el nombre del Señor que se predica el evangelio. Es en el nombre del Señor, porque es el Señor el que salva. Dice, llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Lo hicieron ellos? No. ¿Cumplieron con las autoridades? No.
Porque déjeme decir que como la Biblia en Romanos dice obedezcan a las autoridades, entonces la gente saca eso de contexto. Mire, obedezca al que está obedeciendo a Dios. Y usted que es creyente, siga al que sigue a Dios. No siga al que no está siguiendo a Dios. Hablando de obediencia. Porque la misma Biblia dice, ¿cómo es posible obedecer a los hombres primero que a Dios? No, vamos a obedecer a Dios. Vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado. Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio. El Evangelio te dice que tú eres pecador y el Evangelio te enseña cómo alcanzar salvación. Te dice que tú no la puedes alcanzar, que tú no la puedes comprar, pero también te dice que el Señor te la puede regalar gratuitamente, sencillo, con escuchar, con creer, con recibir, con aceptar, con pedir perdón, entregar tu vida al Señor de corazón, tú eres salvo. Eso es el Evangelio y ese es el Evangelio que predicamos. Evangelio de salvación, porque solo en Jesús hay salvación y hay vida eterna. Dios les continúe bendiciendo en el resto de semana.